He tratado de hablarle un poco del tema para que le quede claro de que hay personas que aparentemente quieren honrar a Dios, pero en realidad lo que quieren es destruir el propósito que Dios tiene aquí en la tierra, ya sea contigo o con alguien más. Porque mire que Herodes llamó a los que sabían de la ley, Herodes llamó a los que sabían de los profetas, porque supuestamente él quería también irlo a adorar, pero mentira, su intención era querer acabar con la vida de él. Pero Mateo capítulo 2 del versículo 13 en adelante dice que Herodes se enojó y que envió a matar a todos los niños de 2 años para abajo, pero dice que Dios le reveló a José en sueños hacia dónde se tenía que dirigir. Cuando Herodes quiere acabar con el propósito, Herodes hace representación también del enemigo. Cuando el enemigo quiere acabar con lo que Dios ha depositado en tu vida, Dios te va a revelar para que te puedas mover a la dirección donde Él te va a guardar y te va a proteger. Cuando Elías soltó la palabra y dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, Dios le reveló y le dijo: ve y muévete al arroyo de Querí, que allí te van a sustentar, ¿qué? Unos cuervos. Allí te van a sustentar y te van a llevar carne y pan, ¿cierto? Y tú beberás del arroyo. Entonces, cuando Dios te quiere guardar, cuando Dios te quiere proteger, Dios te va a decir hacia dónde tienes que moverte. Lo voy a volver a decir. Cuando Dios nos quiere guardar, cuando Dios nos quiere proteger, Dios nos va a decir hacia dónde tenemos que movernos. Aleluya. Dios te va a llevar a la dirección correcta. Dios nos va a llevar a la dirección correcta. Yo por eso no me preocupo si aquí hay 20, 30, 5, 10, 2, 3. Yo no me preocupo porque yo me estoy moviendo por revelación. Porque el que se mueve por revelación no se mueve por lo que sus ojos ven, sino por lo que Dios dijo, por lo que Dios habló. Entonces dice que Herodes quería acabar con la vida del niño, pero por medio de revelación en sueño, Dios le dice a José que Herodes va a querer acabar con el niño, porque Dios habla antes de, para que no sucedan las cosas. Dios habla antes de, para frustrar los planes del enemigo. Así que cuando Dios te diga muévete, muévete, porque el enemigo te va a caer encima. Cuando Dios te diga muévete, muévete, porque el enemigo te va a caer encima. Cuando Dios te diga que no vayas a cierto lugar, no vayas a cierto lugar, porque Dios sabe, aleluya, lo que tienen planeado en tu contra, lo que desean hacer. Cuando Dios te dice no vayas donde tal persona, no vayas donde tal persona, porque Dios sabe los planes que esa persona esconde, porque una es su apariencia y otra es la cosa que hay en su corazón. Herodes aparentaba que iba a adorar a Jesús. Herodes aparentaba que iba a adorar a Jesús, pero en su corazón tenía un plan de muerte y de destrucción. Entonces Dios le revela a José y le dice: muévete a Egipto. Cuando van a destruir a los niños, aleluya, de Belén, ya Jesús no está ahí. Así que cuando el enemigo quiera venir a armar un plan en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra del ministerio, en contra de los tuyos, ya tú no vas a estar ahí, porque Dios te lo reveló. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando tú andas por revelación, tú andas anticipado a los planes del enemigo. Cuando tú andas por revelación, tú andas anticipado a los planes del enemigo. Aleluya. Cuando tú andas por revelación, Dios te dice lo que el enemigo va a hacer mañana, aún estando tú en el hoy, en el presente. Entonces ya tú vas a saber qué hacer, ya tú vas a saber cómo actuar, ya tú vas a estar preparado. Entonces cuando Herodes va a matar a los niños, ya Jesús no está ahí. Y Herodes tal vez pensó que lo mató, porque mataron a todos los niños de 2 años de 2 años para abajo. ¿Qué quiere decir? Herodes dijo, fueron un ejemplo 10,000, un ejemplo 1,000. Herodes dijo, en alguno de esos estaba. Pero lo que Herodes no sabía era que a José Dios le revelaba. Lo que Herodes no sabía era que Dios a Pedro le revelaba. Lo que Herodes no sabía era que Dios a Karen le revelaba. Lo que Herodes no sabe es que Dios a Yesenia le revela, a Laura le revela, a Jesús le revela. Y lo que yo te estoy diciendo es que antes que el enemigo levante un plan en contra de tu casa, en contra de tu ministerio, en
contra de lo que Dios desea hacer, Dios te lo va a revelar. Entonces, cuando fueron a Belén, ya Jesús estaba en Egipto. Ya no estaba en el lugar de muerte, ya no estaba en el lugar de destrucción. Pero cuando muere Herodes, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios se encargará de organizar lo que tenga que organizar. Entonces él está en Egipto, pero viene revelación nuevamente en sueños. Mire, los sueños no los tenga como algo insignificante. Yo y mi esposa nos contamos los sueños y decimos, no mi amor, eso por ahí, eso puede ser que nos comimos más frijoles de lo normal, o eso por ahí estemos orando, o eso por ahí es que Dios nos está direccionando. Porque yo entiendo que los sueños son un canal a través del cual Dios revela. Así que no tenga en poco lo que Dios le está mostrando. Si Dios le está mostrando que viene un plan de las tinieblas, levántese a orar, porque Dios lo que te está diciendo es: yo quiero que destruyas, frustres ese plan del enemigo. Entonces, cuando Herodes muere, vuelve otra vez la revelación a José y le dice: muévete nuevamente porque Herodes ha muerto. Entonces, cuando él se entera que Herodes ha muerto, él no se enteró, gloria a Dios, él no se enteró por un periódico, él no se enteró por un mensajero, él se enteró porque Dios le reveló. La gente que anda por revelación está actualizada a lo que está aconteciendo. Está actualizada aún con lo que no ha acontecido. Está actualizada aún con lo que va a acontecer. La gente que tiene una conexión con Dios, las personas que tienen una conexión con Dios, están actualizadas a lo que va a suceder y a lo que está sucediendo. Porque a él le revelaron y le dijeron: mira, Herodes ha muerto. Entonces él entendió que podía tomar al niño y volver a Israel. Pero dice que él tuvo temor porque uno de los hijos de Herodes estaba reinando. Entonces dice que también por revelación en sueños, Dios le dijo: ve y habita en Galilea, ¿cierto? Entonces él se fue a la región de Galilea. En Galilea, gloria a Dios, Galilea era tierra de gentiles. Galilea era tierra donde habían judíos, pero donde también habían sido mezclados con gentiles. Galilea no era muy apreciada por los judíos. Gloria al Señor. Y allá en Galilea, durante los primeros 12 años de la vida de Jesús, después de toda esta persecución, después de volver de Egipto, Jesús nunca más lo volvieron a molestar, porque estaba en el lugar donde Dios quería formarlo, en el lugar donde Dios quería levantarlo y que lo vieran como un carpintero, para que después lo vieran como el ungido. Gloria al Señor. Porque hay lugares, territorios donde Dios te lleva y donde Dios te mueve, que no son para cumplir con tu propósito, pero sí son para prepararte para el propósito. Porque en Nazaret nunca creyeron en Jesús, gloria a Dios. En Nazaret nunca creyeron en el ministerio de Jesús, pero Nazaret fue la tierra, aleluya, donde Jesús pudo estar tranquilo, donde Herodes, los hijos de Herodes nunca más lo persiguieron, donde más nunca se volvió a saber acerca del ungido, donde más nunca se volvió a saber acerca del rey de los judíos que había nacido. Entonces Jesús pudo llevar una vida tranquila, Jesús pudo desarrollarse y formarse como carpintero, aleluya. Pero en ese trabajo de carpintero, Dios estaba preparando un tiempo especial para levantarlo como el Mesías, para levantarlo como el ungido. Entonces yo te estoy diciendo que hay lugares, hay territorios donde Dios te lleva, donde Dios te mueve, pero simplemente son territorios y lugares donde Dios te mueve para formarte, para capacitarte, para instruirte. Lo voy a decir nuevamente. Entonces, por revelación en sueño, fueron al lugar de la formación. Si usted nota, cuando Jesús comenzó su ministerio público, ¿dónde fue rechazado? ¿En dónde? En Nazaret. ¿Y Nazaret pertenecía a qué? A la región de qué? De Galilea. Gloria al Señor. ¿En dónde fue rechazado? En Nazaret.
¿Y pertenecía a dónde? A Galilea. Pero ahí en Nazaret fue donde Jesús pudo llevar una vida tranquila. Nadie sabía que era el Hijo de Dios. Ay, Padre, lo voy a volver a decir. Nadie sabía que era el Hijo de Dios. Hay lugares donde Dios te pone, donde nadie sabe que tú eres un pastor, donde nadie sabe que tú eres una pastora, donde nadie sabe que tú eres un profeta, donde nadie sabe que tú eres un salmista, donde nadie sabe que Dios tiene algo grande para hacer contigo. Y Dios te tiene simplemente en ese lugar para prepararte, para formarte, para luego enviarte al destino que Él ha preparado para tu vida. Entonces, Nazaret fue un lugar de refugio. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver eso con el tema? Porque Jesús no se movió a Nazaret porque Él quiso. A Jesús lo llevaron a Nazaret porque Dios le reveló a José que Nazaret era donde Jesús, aleluya, podía llevar una vida tranquila, podía crecer tranquilo, aleluya, para luego empezar con su llamado, con su propósito y con su ministerio. Entonces, hay lugares donde Dios nos lleva para Él capacitarnos, para Él formarnos, para que nosotros estemos tranquilos ahí, alimentándonos, creciendo, haciendo cosas que ni están relacionadas con el propósito, porque usted dirá, pero yo qué hago ahora y que cosiendo, vendiendo arepas, si el Señor a mí me llamó fue a predicar. Dios te está formando en ese lugar, porque va a llegar el momento donde Dios te dice, deja las arepas y empieza a predicar mi palabra, deja los peces y empieza a predicar mi palabra, porque hay territorios donde Dios te mueve para formarte. Entonces, por eso Jesús, aleluya, aunque Jesús fue rechazado en Nazaret, Jesús pudo vivir una vida hasta los 30 años, Jesús pudo vivir una vida tranquila en Nazaret. Pero cuando comienza el propósito, cuando comienza la asignación, cuando comienza la misión de Jesús, que Él comienza a hacer milagros, señales, prodigios, en Nazaret lo rechazaron, porque ya se había cumplido el tiempo de Él estar en Nazaret. Ay, prosendaray. Hay personas que ya se les ha cumplido el tiempo de estar en ciertos lugares y que Dios lo va a empezar a mover a otros lugares. Dios lo va a empezar a mover a otros países. Dios lo va a empezar a mover a otras ciudades. Yo recuerdo que yo, aleluya, me crié en Apartador y estuve ahí un buen tiempo, hasta que un día dije, me voy para Montería. Yo no tenía ni idea que tenía Dios conmigo en Montería, pero yo sabía que el Espíritu me estaba guiando hacia allá, que el Espíritu me estaba direccionando hacia allá. Y en Montería viví días difíciles, viví días oscuros, aleluya, donde yo estaba lejos de mi familia y yo decía, pero yo qué rayos hago acá. Yo estoy lejos de mi familia, yo debería estar mejor con mi familia, cerquita ahí, pero Dios me tenía ahí. Y donde Dios te tiene, Dios te sostiene. Ay, ay, ay. Donde Dios te tiene, Dios te sostiene. Dios te provee. Ay, Dios mío, se lo puedo decir por testimonio. Y ahí llegaba la provisión, llegaba la bendición de Dios, porque Dios me movió por revelación hacia ese lugar. Luego entendí que Dios me había llevado hacia allá para entregarme a mi esposa. Y luego entendí que Dios me había movido hacia esta ciudad para entregarme la iglesia. Ay, Dios mío. Y tú estás diciendo, no, pero es que yo soy venezolano. Y tú estás diciendo, no, es que yo quiero volver a Venezuela. Pero tú no sabes si Dios tiene un propósito contigo en Colombia. Si Dios tiene un propósito, ay, Dios mío, un propósito contigo en Medellín. Porque a veces queremos volver a lugares de donde ya Dios nos sacó. Ay, ay, ay. Queremos volver, ay, Dios mío, a lugares de donde ya Dios nos sacó. Gloria al Señor. Yo pude entender que Dios tenía un propósito conmigo en esta ciudad, porque yo dije, si yo vivo en esta ciudad, yo ni trabajo, ni mi esposa trabaja, Dios nos ha sustentado, Dios nos ha alimentado, Dios nos ha provisto. Yo tengo unas sillas ahí, Dios tiene algo conmigo aquí. Dios a mí no me trajo simplemente para que viniera como un invitado y predicara en ciertos lugares. Yo entiendo que tengo una responsabilidad mayor, que tengo un propósito mayor y que Dios tiene algo más grande para hacer conmigo. Entonces yo voy a caminar porque estoy caminando por revelación. El que camina por revelación está caminando por fe, está caminando por una palabra de Dios. Y el que camina por una palabra de Dios camina
camina bajo el respaldo de Dios. Por eso cuando José se fue a Egipto, aleluya, había muerte. Había muerte en Belén, pero ya José estaba en Egipto. Había muerte en Belén, pero donde José estaba no había muerte. Por eso José se movió a Nazaret, a Galilea, porque allá no fue que José se quiso mover, fue que el ángel, fue que Dios le reveló el sueño, que era a Nazaret, que era Galilea, que allá él iba a estar tranquilo. Entonces hay lugares, territorios donde Dios te va a mover, donde tú vas a tener tranquilidad, donde tú vas a poder empezar a desarrollar lo que Dios te depositó. Pero llegará un momento donde Dios te volverá a mover de ese lugar. Recuerde que cuando Elías profetizó, Dios que le dijo, muévete al arroyo de Querís, ¿cierto? Pero luego vemos que el arroyo se secó. Pero la Biblia no dice que Elías se movió porque el arroyo se secó. La Biblia dice que Elías se movió cuando Dios le habló. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios le reveló. Entonces, cuando nosotros nos movemos por revelación, nos movemos bajo el respaldo de Dios, nos movemos bajo los milagros de Dios, nos movemos bajo las señales de Dios. Recuerde que Elías, cuando llegó ante la viuda tenía que su última comida, su última provisión. Pero como a Elías lo habían enviado donde la viuda, lo poco que la viuda tenía se le multiplicó. Gloria a Dios. Cuando Elías llegó donde la viuda, el hijo de la viuda se murió. Pero ¿quién lo envió donde la viuda? Dios, ¿cierto? Entonces, como Dios lo envió donde la viuda, el hijo de la viuda resucitó. Gloria al Señor. Porque cuando tú te mueves bajo la dirección de Dios, por revelación de Dios, tú te mueves bajo el respaldo de Dios. Entonces vemos que Jesús se levantó en su ministerio en milagros, señales, prodigios. Pudo cumplir con el propósito en la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero todo esto fue gracias a un José que tuvo cuidado de él. Todo esto fue gracias a un José que se movió por revelación. A veces Dios te va a poner como el José de alguien más para que lo cuides. Ay, Dios mío. Dios te va a poner como el José de alguien más para que le digas, mira, no te metas por ahí, porque si tú te metes por ahí te va a ir mal. Porque José era el encargado de proteger el propósito que Dios había puesto en su mano. ¿Cuál era ese propósito? Jesús. Entonces Dios te va a empezar a revelar, Dios te va a empezar a mostrar, aleluya, cómo tú guardar a tu familia. Dios te va a decir, mira Laura, hay un plan de destrucción, hay un plan de muerte. Entonces ya tú vas a ir adelantado y tú vas a derribar ese plan de muerte, porque si Dios te lo está revelando con un propósito. Yo soy de los que creo que Dios no revela por revelar, que Dios no muestra por mostrar, que Dios no habla por hablar, y que siempre que Dios muestra, siempre que Dios revela, lo hace con un propósito. Gloria a Dios. Entonces, cuando José fue guiado por Dios a Egipto, no pudieron acabar con la vida de Jesús en Belén porque él ya no estaba ahí. Cuando José volvió de Egipto, porque ya había muerto aquel que procuraba la muerte de Jesús, cuando José volvió de Egipto, aleluya, que volvió a Galilea, porque si era el ungido, ¿por qué no lo llevó mejor a Judea, a Jerusalén? No, él lo llevó donde Dios le direccionó, donde Dios le guió, porque Dios le guió, que era en Nazaret. Entonces comencemos a movernos en la dirección que el Señor nos marca. Comencemos a movernos hacia donde el Señor nos está guiando, hacia donde el Señor nos está llevando. Termino con esto. La Biblia dice que el apóstol Pablo, escuche bien de quién estoy hablando. El apóstol Pablo dice que quería dirigirse, eso está en Hechos capítulo 16.
Dice que el apóstol Pablo quería dirigirse hacia cierto lugar y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. No se lo permitió quiere decir, usted para allá no va. Pero luego dice que el apóstol Pablo quiso dirigirse hacia cierto lugar y dice que el Espíritu se lo prohibió. Fueron 2 ocasiones, no fue una ocasión. Lo que el apóstol Pablo quería hacer no era malo, porque él quería cumplir con un propósito de parte de Dios, con la misión que se le había asignado. Pero dice la palabra, no lo digo yo, dice que el Espíritu se lo prohibió, dice que el Espíritu no se lo permitió. Dice Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Acaso Dios no lo había ungido? Dios no lo había escogido para que predicara la palabra. Dios lo había escogido para que predicara la palabra. Pero Dios había determinado que tal vez no era el tiempo para que él lo hiciera. Es más, el Espíritu Santo no le dijo a Pablo porque él estaba prohibiendo que fuera hacia ese lugar. Hay veces que Dios te va a decir, no hagas tal cosa. Simplemente te está dando una instrucción, no la hagas. Pero tú empiezas, ay Señor, pero ¿por qué? Pero. Él te está dando la instrucción, Él sabrá el por qué. Luego dice que intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Dice, y pasando junto a Misia, descendiendo a Troas, 9, ¿cierto? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Entonces, ¿por qué el Espíritu se lo prohibió? ¿Por qué el Espíritu no se lo permitió? Porque el Espíritu Santo ya tenía un lugar para que Pablo fuera. Dios tiene lugares que Él quiere que tú te muevas hacia allá, que tú te dirijas hacia allá, porque Él quiere hacer algo grande contigo allá en ese lugar. Vea, yo puedo dar testimonio que hay ocasiones donde el Espíritu me ha dicho un ejemplo, muévete donde el hermano Pedro, y yo le digo, amor, vamos para el hermano Pedro. El Espíritu solo me dijo, ve donde el hermano Pedro. Yo todavía no sé qué voy a hacer donde Pedro, pero Él me dijo, vaya donde Pedro. Y yo me he movido donde Pedro y he visto la gloria de Dios, porque siempre que Dios te mueve por revelación, te mueve con un propósito. Gloria al Señor. Pero vemos que cuando Pablo llegó a Macedonia, estuvo en Filipos, aleluya, que es lo mismo, tiene que ver con lo mismo. Cuando Pablo estuvo en Filipos, vemos que a Pablo lo azotaron, vemos que a Pablo lo golpearon, vemos que a Pablo lo maltrataron, vemos que a Pablo lo encarcelaron. Pero no fue el Espíritu que le dijo que se moviera hacia allá, porque a veces como Dios nos mueve hacia ciertos lugares y vivimos procesos, entonces ya creemos que no es Dios. Ay. Como estamos pasando por momentos difíciles, entonces dijimos, no, eso no fue ninguna visión, eso no fue ninguna palabra profética de Dios, eso no fue ningún sueño de Dios. Sí fue Dios el que te movió hacia allá, porque tú estás sufriendo aflicción ahora ahí, pero Dios sabe lo que tú estás sembrando en ese lugar. Y hay algo especial. Usted sabe que allá, gloria al Señor, usted sabe que allá en ese lugar fue el lugar donde el carcelero, aleluya, recibió salvación, él y su casa, fueron bautizados él y su casa, ¿cierto? Pero lo que me impacta de esto no es lo que sucedió ahí, porque vemos luego carta a los filipenses. Si hay una carta a los filipenses, es porque allá en Macedonia se estableció una iglesia. Gloria al Señor. Porque hay lugares que Dios tiene establecido para hacer algo contigo en esos lugares. Y vemos luego que pasaron los años y Pablo estaba preso. Note pues, Pablo estaba preso. En aquella ocasión fue azotado, golpeado, maltratado, pero él hizo la obra, él predicó el Evangelio. Luego pasaron los años y Pablo se encontraba preso. Pablo se
encontraba en la cárcel. Pero dice Filipenses capítulo 4, dice que los filipenses se encargaban de enviarle ayuda a Pablo. Gloria a Dios. Tú estás diciendo, ¿yo para qué estoy sufriendo en esta ciudad? ¿Yo para qué estoy sufriendo en este territorio? ¿Yo para qué estoy sufriendo con este llamado? ¿Yo para qué estoy sufriendo con este propósito? Pero Dios sabe lo que está haciendo. Antes yo decía, pero yo por qué oro por tantos países, pero yo por qué oro por tantas naciones, pero yo por qué oro por tantas personas. Aleluya, yo por qué llevo el mensaje aquí, el mensaje allá, y yo no veo ninguna recompensa, gloria a Dios, y yo no veo ninguna cosecha, y yo no veo que yo estoy recogiendo nada, gloria a Dios. Pero en este tiempo estoy recogiendo lo que yo sembré ayer. Por eso le estoy diciendo, cuando Dios te dirige hacia un lugar, Él sabe lo que está haciendo. Filipenses capítulo 4 dice claramente que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, yo le doy gracias a Dios, no porque yo estoy buscando ofrenda de ustedes, le está diciendo. Filipenses capítulo 4 dice, ustedes son los únicos que han participado conmigo, o sea, ustedes son los únicos que han estado al pendiente de mí. Gloria a Dios, lo voy a volver a decir. Mire, Pablo fundó la iglesia de Tesalónica. Pablo fundó la iglesia de los Corintios. Pablo fundó la iglesia de los Efesios. Pero ni los Corintios, ni los Efesios, aleluya, se dice los de Éfeso, aleluya, ni los de Corintios, ni los de Éfeso, aleluya, ni los de Tesalónica, ni los de Acaya, ni los de ninguna región se acordaban de Pablo, sino, aleluya, los de Macedonia, los filipenses, aleluya. Hoy tú estás sufriendo, pero estás sufriendo con un propósito. Hoy tú estás padeciendo, pero estás padeciendo por un propósito. Pablo no sabía cuál era el propósito, pero luego pasaron los años y aquellos que un día él le fue a predicar, que le tuvieron que maltratar la espalda, que lo tuvieron que golpear, lo tuvieron que encarcelar, Pablo entendió. Entonces yo entiendo por qué fue que Dios me trajo a este lugar. Entonces yo entiendo por qué fue que Dios me puso en este lugar. No sé lo que estés sufriendo, no sé lo que estés padeciendo, pero si Dios te movió hacia un lugar, ese lugar te va a bendecir. Si Dios te movió hacia algún lugar, ese lugar te va a proveer. Si Dios te movió hacia un lugar, ese lugar te va a acoger. Porque sabe, la semilla, ya voy a ir terminando. Yo les dije que iba a terminar con lo del apóstol Pablo. La semilla cuando es echada en la tierra, gloria al Señor. A mi esposa le gusta esto porque es de ciencia. La semilla cuando es echada en la tierra, usted sabe que ella es sepultada por la tierra. La semilla tiene que adaptarse a la tierra, gloria al Señor. Pero cuando la semilla germina y la semilla comienza a crecer, es la tierra que tiene que adaptarse a la semilla, gloria al Señor. Hay lugares, aleluya, que por un tiempo tú vas a tener que adaptarte al proceso, tú vas a tener que adaptarte a las circunstancias, pero luego ese lugar va a tener que adaptarse a tu crecimiento, va a tener que adaptarse a tu ensanchamiento. Y yo estoy hablando con personas que Dios las va a empezar a direccionar y van a empezar a crecer. No sé si me están entendiendo. El fin de todo el mensaje de moverse por revelación es que vas a empezar a crecer. José no se movió por revelación, a José lo empujaron hacia su destino, pero el hombre creció. Yo te estoy diciendo que tú vas a empezar a crecer. Ponte sobre tus pies, quiero orar por tu vida. Yo te estoy diciendo que vas a empezar a crecer. Tal vez, aleluya, tú dices, yo llevo tanto tiempo en el ministerio, yo llevo tanto tiempo en el llamado, pero yo veo que no crezco, yo veo que no avanzo, yo no veo un progreso. Yo llevo tanto tiempo casada, tanto tiempo casado, tanto tiempo, aleluya, en esta ciudad, tanto tiempo en este barrio, pero Dios, aleluya, va a empezar a darte el crecimiento, ¿sí? Porque donde Dios te establece, donde Dios te mueve, siendo como Shatarabacay, es para Dios glorificarse contigo. Le man seré prosdacamay sokina maya vosendaracay. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por Pedro. Se matarabasonda aquí ministé, orando en el nombre de Jesús, creyendo que Dios te va a empezar a revelar, que Dios te va a empezar a mostrar, que no vas a caminar por azar,
que no vas a caminar por suerte, sino que vas a caminar por propósito. Vas a caminar con propósito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro para que camines por revelación. Oro por la vida de Karen Álvarez. Oro para que camines por revelación. Oro para que camines bajo lo que Dios te muestra, para que camines bajo lo que Dios te revela. Oro por tu vida, Laura, en el nombre de Jesús, creyendo que vas a crecer, creyendo que te vas a multiplicar, creyendo que te vas a ensanchar. Aleluya. Que te has tenido que adaptar a ciertas circunstancias, que te has tenido que adaptar a ciertas situaciones en esta ciudad, pero creo que viene el tiempo del crecimiento, donde esta ciudad, aleluya, empezará a bendecir tu vida, donde esta ciudad va a empezar a proveerte para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, proclamo, Yesenia, que vas a empezar a crecer ministerialmente, aleluya, pero también en tu familia, también en tu casa, también en tu llamado. Vas a empezar a crecer en el nombre de Jesús, porque te vas a empezar a mover por revelación, y el que se mueve por revelación se mueve bajo el respaldo de Dios, se mueve bajo la mano de Dios. Proclamo la mano de Dios sobre esta casa, proclamo la mano de Dios sobre esta iglesia, proclamo la mano de Dios manifestada en el nombre de Jesús sobre cada uno de nosotros. Bendigo la vida de sus familias, bendigo sus ministerios, bendigo sus familias, sus ministerios. Proclamo que la mano de Dios los guarda, proclamo que la mano de Dios los protege. Yo sé que Dios los ha traído. ¿Por cuánto tiempo? No sé. ¿Para qué? No sé. Pero yo creo en el nombre de Jesús que el propósito, así sea momentáneo, pasajero, por el cual Dios los trajo a este lugar, en el nombre de Jesús, traerá bendición a sus vidas. Proclamo que serán bendecidos, proclamo que serán prosperados, y que la mano de Dios estará con ustedes. Padre, guárdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Líbranos de todo mal, líbranos de todo